Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pepe Lucho, Rochabrún, José Luis. Bueno, quiero dar mi opinión sobre la categoría Men Physique y lo que escucho, lo que leo, lo que me han contado, lo que me han dicho. En sí, bueno, yo particularmente, bueno, ahora estamos en mayo, en octubre voy a competir en la categoría Men Physique. ¿Por qué? Porque me parece una categoría muy interesante. eh, se necesitan muchos puntos a favor. Varios factores como lo que es estética, simetría naturalmente, una buena sonrisa, carisma, cabello, no estar nervioso, no tener miedo en el escenario, o sea, desenvolvimiento, contacto del atleta, del modelo, del atleta, con el público y con los jueces. Bueno, yo creo que con todas las categorías es lo mismo, ese contacto, ¿no? Es muy importante. Las personas siempre comentan de que, por ejemplo, ¿no? Esa persona, este atleta no tiene las piernas muy desarrolladas, ¿no? O sea, arriba sí se le ve bien, pero abajo no, como que las piernas muy delgadas. Mételo a categoría Men Physique. Me parece absurdo, me parece una falta de respeto hacia esa categoría. Porque, si bien es cierto, se usa un short, una ropa de baño, obviamente lo primero que piensan, esa ropa de baño oculta unas piernas delgadas. Y no es así. Bueno, algunos casos son así, pero no debería ser así para un buen nivel. La categoría MFC usa short, ropa de baño, arriba de la rodilla, puede ser, para enseñar un poco los bastos. Las pantorrillas tienen que estar muy bien desarrolladas o con una buena forma. Los cuádriceps y glúteos tienen que tener un tamaño apropiado para que ese short, por alguna pose que es lateral, de costado, se pueda ver el relieve, ¿no? Con unos buenos glúteos y con unos buenos cuádriceps, que esa ropa de baño no se vea suelta, no se vea colgando, ¿no? Que se vea llena. La cintura muy chica es muy importante, los serratos y oblicuos, los abdominales, los hombros también no caídos. Bueno, la pose ayuda. Eh, el color, el color es muy importante. La sonrisa, expresiones. Es muy importante todos los factores que hacen a un campeón en la categoría Men Physique. Entonces, ¿por qué la gente dice, no tiene pierna, va a Men Physique? No es así, o no debería ser así.